Hola, buenos días. Ya estamos aquí para continuar en el estudio de la palabra de Dios. Y antes que todo, vamos a hacer una oración para comenzar el estudio. Señor, te agradecemos mucho este tiempo que tú nos permites tener, la oportunidad de estudiar acerca de tu palabra y acerca de estos temas que pues son vitales para la vida cristiana, para que tengamos una correcta idea de lo que son los seres celestiales y para que no tomemos las cosas en los extremos, sino que juzguemos con justo juicio y vivamos dependiendo de ti y de tu gracia y no de las capacidades del hombre. Te agradecemos por este tiempo que tú nos permites. Bendice, Señor, nuestras mentes y corazones y bendice tu palabra en ellos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, ya hemos estado tomando 2 sesiones para estar estudiando acerca de la doctrina del cielo y del infierno. Yo espero terminar hoy y vamos a hacer un súper repaso así a la velocidad del viento, de flash, para terminar hoy, porque todavía nos falta una buena parte del estudio. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo la doctrina del cielo y del infierno. Estamos basados en 2 pasajes que son 2 Corintios 12:2 y 1 Pedro 2:4, los cuales dicen: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ahí está el punto del cielo. Y en 1 Pedro 2:4 que dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, ahí está el punto, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Hemos estado platicando de la realidad del cielo y del infierno. El propósito del estudio es que despertemos gratitud hacia Dios para aquellos que tenemos seguridad de nuestra salvación y el deseo de compartir la palabra de Dios para aquellos que aún no le conocen, ¿sí? Y hablamos de estos temas porque Cristo habló de esos temas en sus enseñanzas. Habló más del infierno que del cielo. ¿Por qué? Porque el infierno es el lugar a donde van los condenados, los que aún están muertos en sus delitos y pecados, y por eso es que Él vino a rescatar a las personas, y por eso es que habló del triste destino de aquel que muere en sus pecados. Comenzamos a ver el cielo, que es lo que platica aquí el estudio, es que la Biblia presenta con palabras humanas algo que no es humano. Él presenta la realidad del cielo y trata de explicar con metáforas, con símiles que nos pudieran dar una idea de cómo es el cielo. Sin embargo, de lo que estamos seguros es que, como dice allí en Corintios, dice: cosa que ojo no vio ni oído yo, es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Y ciertamente es una sorpresa para aquellos que mueren y se encuentran ya ahí, y una sorpresa para los que todavía estamos de este lado, ¿verdad? En donde pues todos quisiéramos llegar allá por arrebatamiento, pero sea como sea, el destino es el mismo para aquellos que confían en Jesucristo como su Salvador personal. En la descripción del cielo, sí, encontramos que es un lugar de completa felicidad, en el cual no habrá muerte, llanto, clamor ni dolor. Ahí es donde realmente vamos a descansar. Una vacación en Cancún es risa loca. Lo que va a pasar allá va a ser algo realmente total descanso para los que creemos en Jesucristo como nuestro Salvador. Y es un lugar de santidad perfecta. En la vida diaria, vivir en santidad es realmente complejo. No vamos a decir difícil, porque es tan sencillo como estar confiando en el Señor. Pero hay tantas señales y tantas invitaciones a pecar que realmente, o sea, es complejo vivir
en las propias fuerzas de uno. Entonces, allá en el cielo, total santidad, ya sin ninguna problemática con respecto al pecado, ¿sí? Es el centro del gobierno de Dios, ahí es desde donde el Señor gobierna, y también es una ciudad que desciende a una tierra nueva, en lo que vienen los cielos nuevos y tierra nueva, ¿sí? Ahí es en donde el cielo descenderá, ¿sí? A través de la nueva Jerusalén de la que habla la Biblia, ¿sí? ¿Quiénes son los habitantes del cielo? Pues ahí está Dios, ¿sí? También nos dice que en Juan 14:2 que Dios ha ido a hacer lugar para nosotros, ¿sí? Especialmente, va a tener una plaquita ahí con el nombre de cada quien. Sí, a lo mejor para ahí es la piedrita blanca, ¿verdad? Que nos van a dar para ponerla en la casa. Bueno, dice, ahí están también las huestes celestiales, que son los ángeles, los ejércitos de Dios. ¿Sí? Ahí están los redimidos, de donde es la verdadera ciudadanía de los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. Y vimos cómo se llega al cielo. No es por una escalera, no es por obras, sino por ser rescatados por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Es aceptar lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario para resolver el problema de pecado que tenemos para con Dios. Por recibir el sello del Espíritu Santo, en el momento en que nosotros decimos amén, en ese momento somos sellados por el Espíritu Santo, y eso es lo que nos hace pertenecer a la familia de Dios, ¿sí? Por ser inscritos en el libro de la vida. Ese es el libro que se va a abrir, y el que esté en ese libro entrará al cielo, el que no esté en ese libro no entrará al cielo, y no hay lugar intermedio, es o el cielo o el infierno. Por la resurrección de vida que nos habla ahí Juan 11:25 y Juan 5:29, con respecto a la primera resurrección en la cual resucitaremos para estar con el Señor. Cristo fue el precursor de todas las personas para entrar al cielo. Él entró en cuerpo, ¿sí? Y alma al cielo. Él está ahí sentado a la diestra de Dios, físicamente está sentado, y como Él entró, nosotros también entraremos. Bueno, ahora vamos a comenzar a ver lo que es el infierno, ¿sí? Y aquí lo vamos a ver con detenimiento. Y bueno, el infierno, ¿sí? Ahí en Lucas 16:23 al 25, vamos ahí a Lucas, ¿sí? Déjenme localizar aquí la Biblia. Lucas 16:23 al 25. Lucas 16. Dice: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Entonces, en el análisis de este versículo vemos que ahí hay tormento y llama. Es el rico sentía sed, veía, tenía la capacidad de decisión, entendimiento respecto de lo que estaba sucediendo en su entorno. No es la nada como algunos dicen, ¿sí? O sea, realmente la Biblia lo describe como un lugar en donde hay sensaciones y sentimientos, como vamos a ver más adelante. Pero lo que nos llama la atención aquí es que es un lugar de tormento.
También dice en Lucas 13:28. Vámonos ahí a Lucas 13:28. Dice, allí será el llanto y el crujir de dientes. Déjenme pasar el texto para el otro lado. Ahí está ya. Sí. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. ¿Ok? Entonces dice llanto y crujir de dientes. O sea, total tristeza, frustración, y el crujir de dientes nos habla acerca de que es un enojo que se tiene por estar en ese lugar. En Marcos 9:44 nos dice que es un lugar donde nunca se acaba de morir uno y en donde no se extingue la existencia. Vamos ahí a Marcos 9:44. Dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Los intérpretes y los comentaristas dicen que ese gusano se refiere a la conciencia de las personas que se encuentren en ese lugar. ¿Qué significa esto? Yo he oído esta expresión y se la he oído a predicadores que dicen que el infierno está lleno de arrepentidos. No es cierto. Lo que aquí nos dice es que habitantes del infierno nunca se van a arrepentir, pero lo que sí va a permanecer es la culpa de sus pecados, la conciencia de que están ahí por su pecado y la culpa por esos pecados. Y son gente que se va a rebelar permanentemente contra Dios. ¿Por qué? Porque están conscientes que están en ese lugar, porque se rebelaron contra Él y no se quieren arrepentir de sus pecados. Y por eso están en ese lugar. Y por eso es que hay un fuego que nunca se apaga. ¿Por qué? Porque el castigo por esos pecados va a ser permanente. En Mateo 25:41 nos habla de que es un lugar preparado especialmente para el diablo y sus ángeles. Vámonos ahí a Mateo 25:41. Dice así, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Lo que nos revela aquí la palabra es que el infierno fue preparado, fue un lugar especialmente creado para el diablo y sus ángeles que se rebelaron en contra de Dios. Y esta rebeldía del diablo y sus ángeles ocurrió en algún punto antes de la creación de la tierra, esto es, antes de la creación de las personas. Y no fue diseñado para que las personas fueran a ese lugar, pero lamentablemente, ¿sí?, empezando por Eva, ¿sí?, se rebelaron en contra de Dios, quisieron alcanzar la condición de Dios por su propio camino, crearon sus propios conceptos y se apartaron del Señor. En el momento en que ellos hicieron caso a la voz del diablo, ¿sí?, pues llegaron a la misma condición que tienen los ángeles que se rebelaron. Y por eso es que las personas que están rebeldes en contra de Dios van a ese lugar.
Y desde el primer momento en que Dios pide cuentas al hombre y a la mujer por su pecado, Dios les da la oportunidad de la redención, de la salvación. Y eso es un acto soberano del Señor, algo que Él no tenía necesidad de hacer. No hubiera sido menos Dios si hubiese dejado que las personas se perdieran, porque así lo demandaba su justicia. Pero en su amor, Él decidió otorgar salvación y redención a las personas. Y eso es algo maravilloso, porque a pesar de que se rebelaron en su contra, Él no dejó de amarlos. Y por eso es que este lugar es de tormento, de lloro y crujir de dientes, en un lugar en donde la conciencia está presente, ¿sí? La existencia no termina, y es un lugar que no fue preparado para las personas, sino para el diablo y sus ángeles. Términos bíblicos que nos hablan del destino de los incrédulos o no creyentes. Bueno, la palabra hebrea Seol en el Antiguo Testamento y la palabra griega Hades en el Nuevo Testamento se refieren al mismo lugar. Esto ya lo hemos explicado con mucho detalle en un mensaje que compartí respecto al infierno. Seol en el Antiguo Testamento habla acerca del lugar en donde están los muertos. Vamos a explicar un poquito ahí, ¿sí? El Seol se utiliza en el Antiguo Testamento como el lugar donde están los muertos. A veces habla como el sepulcro, la tumba, ¿sí? Y a veces se refiere a la condición, más bien al lugar en donde están las almas de los muertos. En el Antiguo Testamento, ¿sí?, existía el Seol, por un lado, ¿sí?, donde estaba el seno de Abraham, o el paraíso, que así lo nombran los judíos. Todavía al presente ellos siguen creyendo en el paraíso, en donde iban las almas de los que habían sido justos, habían creído en la palabra de Dios, y entonces al morir iban a ese lugar. Y del otro lado, ¿sí?, estaba en donde iban, en este caso leímos en la historia del rico y Lázaro, ¿sí?, donde el rico estaba ahí en ese lugar de tormento. Y en el momento en que el Señor Jesucristo muere y asciende al cielo, Él se lleva las almas de los justos, y entonces el seno de Abraham queda vacío. Actualmente todavía existe, pero ahí no hay nadie. Y solamente queda lo que es el lado donde está el lugar de tormento. Por eso es que el estudio nos dice que Seol y Hades es lo mismo. Así es como se conocía el lado en donde estaban los no creyentes. Entonces, para que no nos confundamos, sí, el contexto nos dice, si cuando se usa la palabra Seol se refiere al lugar donde están las almas de los muertos o al sepulcro, en donde están los huesos de las personas, ¿sí? Gehenna es la palabra griega para el infierno de llamas de fuego, y ahí nos dice que vayamos ahí a Mateo 5:22, que dice: yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Ok? Ahí infierno es la palabra Gehenna, ¿sí? Y pues vean que es lo suficiente para llegar allá, o que le digas a tu hermano necio o fatuo,
merecedor del infierno. Después, Mateo 25, 29 al 30. Dice así: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y ahorita me acordé que tenía yo un compañero de trabajo cuando trabajaba yo en la aseguradora, que cuando le predicaba el evangelio siempre me sacaba este versículo y me dice: pues córtate la mano, sácate el ojo, córtate el pie, para que no vayas al infierno. Y obviamente aquí no está hablando de algo material, sino lo que nos está diciendo es que ninguno de tus miembros es lo suficientemente valioso como para dejar que tu alma vaya al infierno. Entonces, en cuanto a valor, ¿sí?, el alma es de mucho, voy a ser redundante, de mucho más valor, tanto así que por eso Jesucristo murió en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque las almas son valiosas para Él, porque desea tener comunión con esas almas. Y por eso es que aquí dice: no quieres ir al infierno, pero tu mano o tu pie o tu ojo te hacen que caigas en pecado. O sea, no hagas caso de eso que te lleva a pecar. Y Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Yo me acuerdo de este versículo, yo no le entendía, pero nadita de nada, muy de recién convertido, hasta que me lo explicaron. Y aquí dice: no le tengas miedo a las personas que en el peor de los casos pueden matar tu cuerpo. Más bien, tenle miedo a aquel que es el juez, ¿sí?, y que puede y tiene derecho a arrojar tu alma al infierno. Y entonces ahí sí ya lo entendí y dije: ¡ay! Pues sí, sí es cierto, porque el asesino, ¿sí?, a final de cuentas, si te mata pero eres creyente, pues tu alma va a ir por la eternidad al cielo, en donde no hay lloro, en donde hay paz, en donde ya hay completa santidad, etc. Pero si no estás a cuentas con Dios, pues esa alma, ¿sí?, va a ir al infierno, donde está el lloro y el crujir de dientes, el tormento, la llama y todo eso que estamos viendo ahorita. Por eso es que dice, más bien le debes de temer al que puede destruir, esto es, inhabilitar, ¿sí?, el alma y el cuerpo en el infierno. Y ¡ay, qué mello! ¿Sí? Dice: este es el destino final del diablo y sus ángeles y de todos los que rechazaron la salvación. Por eso es que mientras hay vida, hay esperanza. Una vez del otro lado de esta vida, ya no hay cambios. Si tienes a Cristo en tu corazón, al cielo; si no, al infierno. Dice también: el lago de fuego es el mismo que el infierno o Gehenna. Vámonos ahí a Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahí está utilizando el lago de fuego, que es lo mismo que el Gehenna, ¿sí?
Aquí hay que hacer una distinción. Si bien el Gehenna es el infierno, lo que ahorita está en el Seol no es el infierno final. El infierno final es este lago que arde con fuego y azufre, en donde serán arrojados primero el diablo, el anticristo y la bestia, ¿sí? Y después del juicio del gran trono blanco, allí serán arrojadas, serán sacadas del Seol las almas de los incrédulos, ¿sí? Por resurrección. Entonces su alma y su cuerpo se volverán a unir, pasarán por el juicio del gran trono blanco, será sacado el libro de la vida, ¿sí? A ver, Juancho González no está en el libro de la vida, sea arrojado al lago que arde con fuego y azufre, y será arrojado. Y ese juicio del gran trono blanco, que mucha gente lo conoce como el juicio final, ¿sí? Es solamente un acto legal para decirle al condenado por qué se va a ir al infierno. No hay solución de apelar, ni de traer un defensor, ni de dar mordida, solamente para decir, te vas a ir al infierno porque no estás aquí. ¿Ok? O sea, y al infierno. Después, Apocalipsis 20:10. Y el diablo que les engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Ustedes han visto cómo arde el azufre? En tus clases de química de la prepa, ¿sí? Allí siempre una práctica con azufre. Y lo peligroso del azufre es que cuando el azufre prende, ¿sí? No produce llama. Entonces, tú lo ves, ¿sí? Pues ahí está, sí, se nota algo raro, sobre todo porque el aire se ve así como cuando hace mucho calor, ¿sí? Pero está caliente, quema. Y eso es lo que nos describe, es un lugar de oscuridad completa, pero hay una llama de azufre, esto es, no se ve, no ilumina lo que está alrededor, pero quema. Y esa es la descripción de este lugar. Bueno, pues ahí serán arrojados, sí, el falso profeta y la bestia, y todos aquellos que no aceptaron a Jesucristo como su Salvador. Y después los versículos 14 al 15. Ay, no me dejó irme. ¿Por qué? ¿Cuál lo dijo? Apocalipsis 20, 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si se dan cuenta, aquí no hay opción. Dice, y la muerte y el Hades. Esto es, la muerte ya está vencida por el Señor Jesucristo, pero no va a existir ya más, ¿sí? Hay una vida que es inmortal de las almas, y esa vida o está en el cielo o está en el infierno, ¿sí? Pero será arrojada al Hades. Entonces, y este es un comentario así medio raro, ¿verdad? Todos aquellos que son adoradores de la muerte están adorando algo equivocado, porque la muerte irá al infierno, porque así lo dice la Biblia. Dice, y el Hades, o sea, todo ese lugar
y todo su contenido, ¿sí?, será arrojado al lago que arde con fuego y azufre. Y dice que es la muerte segunda, porque muerte es separación. Y va a ser un estado en el cual nunca, no hay ninguna esperanza de volverse a reunir con Dios. Una vez que son condenados y enviados al infierno, así estarán por siempre jamás. Y aquí lo dice, que la única condición para ser merecedor de ir al lago de fuego es no estar inscrito en el libro de la vida. Y la única manera de ser inscrito en el libro de la vida es aceptando a Jesucristo como nuestro Salvador personal. ¡Uy, qué mello! Muy bien. Y la muerte segunda es la separación definitiva y final de los incrédulos, que es lo que acabamos de explicar. ¿Podrá un Dios de amor, ¿podrá un Dios de amor castigar eternamente en el infierno? Hay muchos predicadores, lamentablemente, y muchas personas que lo creen, de que pues Dios es un Dios de amor. A final de cuentas, pues Él no va a castigar a nadie. ¿Por qué? Porque pues Él es amor y no entra en ellos el concepto de que Dios pudiera castigar al pecador. Y el concepto que tienen estas personas es que, y el arte religioso así ha provocado también estos conceptos de que Dios es un viejito bonachón que está sentado en una nube, ¿sí?, que, ve con ojitos de misericordia a todas las personas independientemente de lo que hagan, pero ese concepto no es así. Lo que Dios presenta, lo que la Biblia presenta es que Dios es Rey de reyes y Señor de señores. Él es el creador y dueño de todo lo que existe. Y eso le da a Él el derecho de ser el soberano, ¿sí?, que pone las reglas. Y entonces, así como Dios es amor, también Dios es justicia. ¿Quién dice lo que está bien o está mal? Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es el que pone las reglas, no nosotros, no nuestros conceptos, sino Él. Y esto es importante que no se pierda de vista, porque el decir que Dios no castiga a nadie es creer un concepto equivocado de Dios. Y lo maravilloso es que el amor de Dios y su justicia están perfectamente balanceados en ellos. No podemos, y aquí les doy una palabra dominguera, antropomorfizar a Dios. Ay, no se me trabó la lengua. Esto es darle características de persona, de humano, ¿sí?, a Dios, porque es imposible, no puede ser. Cometemos un error cuando hacemos eso. Nuestra justicia, ¿sí?, la Biblia dice que es como trapo de inmundicia. O sea, todo lo bueno o justo que nosotros pudiéramos pensar es basura para con Dios. La justicia verdadera es la de Dios. Y
Y entonces vamos a ver por qué Dios sí manda a las personas al infierno. Y aquí nos dice, por el gobierno moral de Dios, Él es amor y es justo. Donde hay ley, debe haber la manera de castigar la violación de esa ley. Vámonos ahí a Hebreos 10:28. Déjenme llegar a Hebreos 10:28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, ¿qué? Muere irremisiblemente. El violar la justicia de Dios tiene consecuencias. Es lógico. Y aquí les voy a poner un ejemplo, y sobre todo para aquellos que tienen papás o sobrinos, papás, hijos o sobrinos, ¿sí? Si ustedes ponen reglas en la casa y cuando los niños no las cumplen y se hacen ustedes de la vista gorda o nunca les llaman la atención, ¿qué hacen los niños? Lo que quieren, pero cuando tú les des otra orden, no te van a hacer caso, no te van a considerar. Y lamentablemente, y a lo mejor voy a incomodar a algunos, pero ni modo, dicen, ay, es que ahora los niños están, pero imposibles. ¿Los niños tienen la culpa? Los niños no tienen la culpa es de los padres, que o no ponen reglas, no ponen límites, o si los llegan a poner, son como el aire, no sirven de nada. Y entonces los niños que tienen una naturaleza pecaminosa, hacen lo que quieren y se vuelven rebeldes, al punto de que esos niños se pueden volver criminales en el futuro. Y ese amor, ¿sí?, que le tuvieron a los hijos para que no se traumen, se vuelve en su contra. Dios no es así. Dios pone mandamientos y estatutos para nuestra protección, para guiarnos, para formar en nosotros un carácter balanceado, estructurado. Pero si nosotros no hacemos caso de ello, pues entonces nuestra vida se convierte en algo que no le agrada a Dios. Y no le agrada porque Él es santo. Y Él dijo ahí mismo en la Escritura, sed santos, porque yo soy santo. Esa es la meta de las personas. Pero si no tienen una relación personal con Dios, no pueden ser santos. No pueden aceptar la justicia y el amor de Dios en su verdadero sentido, significado, como lo revela la Biblia. Y aquí lo dice bien claro, que viola la ley, muera irremisiblemente. Después, vámonos a Génesis 4:10 al 11. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, y aquí viene la consecuencia, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y vamos a leer el 12, dice, cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. ¿Dios amaba a la humanidad de aquel entonces? Sí. Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del huerto del Edén y comenzaron a morir. ¿Caín mató a su hermano? Sí. Y fue hecho maldito.
Ese Dios de amor que muchos claman es un juez justo y el pecado no puede quedar impune. Y eso es algo que debemos de entender muy claro. Y después vamos ahí a 18, 20 y 21. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. ¿Qué le pasó a Sodoma y a Gomorra? Fueron destruidas. Dice que llovió azufre del cielo, ¿sí? Y quedaron completamente destruidas. Dios es amor, pero Dios es justo. Y Él dice: el alma que pecare, esa morirá. Por eso es que Dios castiga en el infierno. Porque el hombre ejerce su propia voluntad. Dios no coacciona al pecador. Dios nos dio una voluntad cuando nos creó y Él respeta esa voluntad, y por eso es que el hombre y la mujer deciden qué hacer. Vámonos a Deuteronomio 30, 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y vámonos al versículo 19. Y dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios nos está entregando la oportunidad de ejercer esa voluntad que Él nos dio. Y esa voluntad puede ser para bendición o para maldición, para bien o para mal. Cuando una persona decide continuar en su pecado, hacer a un lado a Dios y vivir independientemente de Él, está enfrentando el riesgo de dejar esta vida alejado de Dios, y será por siempre jamás. ¿Culpa de Dios? No, esa persona escogió la muerte, la maldición. No es culpa de Dios. Es responsabilidad de cada una de las personas que vivieron o vivirán sobre esta tierra. Porque Dios proveyó una salvación grande y gratuita. Vámonos ahí a Juan 3:18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y fíjense que este versículo es contundente. Aquí lo dice bien claro: el que en Él cree no es condenado. Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. Yo no necesito morirme, como algunas doctrinas dicen, y encontrarme delante de Dios, en donde va a agarrar una balanza, sí, va a poner mis buenas obras de un lado y mis malas obras del otro, y respecto de cómo se haga la balanza. Eso no es bíblico.
Eso es teología egipcia de los tiempos de los judíos. Así es lo que creían, ahí iba a estar Osiris, ¿verdad? Entonces iba a llegar, ¿sí? Y iba a poner las obras de la persona, ¿sí? Y del otro lado iba a poner una plumita, que era la plumita de la justicia. Si las malas obras ganaban, que pues obviamente siempre las malas obras van a pasar más que una pluma, ¿sí? Pues iban a ser arrojados al infierno de los egipcios. No, eso no ocurre. Aquí dice, el que no cree ya ha sido condenado. No hay vuelta de hoja. Después Juan 15:22. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Es un hecho histórico. Aquí no estamos hablando de religión. Es un hecho histórico de que Jesucristo es una persona real, una persona que existió en un punto de la historia, que Él tuvo enseñanzas para las personas, y esas enseñanzas son precisamente de que Él había venido a salvar al mundo de su pecado. Nadie tiene excusa respecto a eso. Hay personas que prefieren creer en el Dios cósmico, que prefieren creer que sus buenas obras los hacen merecedores de el paraíso o el Yambalá o como se llame, ¿sí? No, la realidad histórica de Jesucristo y de sus palabras son hechos históricos. No son situaciones religiosas, son una realidad. Y Romanos 1:18-32. Que aquí nada más vamos a recordar rápidamente lo que dice este pasaje. Este pasaje nos habla el por qué, ¿sí?, los hombres se apartaron de Dios, y como ellos decidieron apartarse de Dios, Dios los entregó a pasiones desordenadas, y por eso es que son responsables delante de Él y tendrán que dar cuenta de sus obras. Y ese dar cuenta es estar delante del juez, ¿sí?, y enfrentar la condena que el juez determine. Y no hay balanzas, no hay apelaciones, no hay abogados, ¿sí? Es definitivamente, ¿sí?, un hecho judicial. ¿No quiere avanzar? ¿Qué podemos concluir? Bueno, no quiere concluir, ahí va. El cielo y el infierno existen. El cielo demuestra la gracia y misericordia de Dios para los que aceptaron la salvación gratuita por Cristo. Es un hecho, la Biblia lo dice. El infierno permite que la justicia e ira de Dios se cumplan con aquellos que tienen por inmunda la sangre del pacto. Vámonos allá a Romanos 9:22-23 rápidamente. No se quiso ir a Romanos 9:22. Ya está. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Cuando nosotros leamos la palabra ira de Dios, se está refiriendo a la justicia retributiva de Dios. Esto es, por su misericordia, Dios no nos da lo que merecemos. Pero cuando la ira de Dios se manifiesta, es que Él retira su misericordia para que entonces las consecuencias del pecado se manifiesten. Bueno, es lo que va a pasar.
Él retira su misericordia para los que murieron sin Cristo, y entonces las consecuencias del pecado son el infierno. Por lo tanto, debemos alabar al Señor y tenemos de parte de Dios, cada creyente, un ministerio, la gran comisión, procurar la salvación de los demás. Nosotros seguimos la obra de Cristo. Cristo vino a salvar al mundo predicando la verdad de Dios. Nosotros estamos en este mundo precisamente para decirles a las personas que hay un infierno, pero que ciertamente existe el amor de Dios dando la oportunidad de salvación. Porque ¿cómo creerán si no hubiera quien les predique?, dice el apóstol Pablo. Es nuestra responsabilidad avisarles y que la persona tome una decisión. No es nuestra responsabilidad obligarlos o ponerlos contra la pared y decirle: arrepiéntete, pecador. O sea, no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es compartirles el evangelio y que tomen una decisión. Pueden decidir a favor o en contra, es su decisión. Nosotros somos atalayas cuando le decimos: oye, aguas, hay un infierno, pero también hay un amor de Dios que te libra de ese lugar. Con eso cumplimos nuestra tarea si la persona entendió. Lo único que debemos asegurarnos es que entendió el evangelio. Lo demás es una decisión de cada persona. Dice en Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Y eso es algo maravilloso. Vamos a hacer una oración para terminar el estudio. Señor, te queremos dar muchas gracias por tus enseñanzas que nos das en tu palabra. Gracias porque tú la muestras para que nosotros tengamos conciencia de que existen. Gracias, Señor, por el cielo que tú tienes preparado para los que te amamos. Y, Señor, pues ciertamente también hay un infierno para aquellos que deciden rechazar la salvación tan grande que tú otorgas a través de Jesucristo. Queremos pedirte por todos aquellos que no creen, para que verdaderamente tú nos des palabras de sabiduría, y cuando entremos en contacto con ellos, que ellos puedan escuchar el evangelio, entenderlo y confiar en él para bendición y no para maldición. Te damos gracias por este tiempo y te pedimos bendiga lo que resta del día en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues ya, por fin terminamos el estudio. No es por fin, pero estuvo largo el estudio, nos llevó 3 sesiones. Yo espero que este estudio permita que nosotros tengamos mayor conciencia de la salvación que el Señor nos dio y convicción de compartirlo con aquellos que no lo conocen aún. Muy bien, pues nos vemos para dentro de 8 días, si Dios quiere, ¿sí? Por este medio. Aparentemente el gobierno está otra vez dando instrucciones de pues ser más estricto en cuanto a la convivencia de las personas. De una u otra manera, ¿sí? Si las cosas se ponen peor, ojalá no, pero siempre tenemos este medio que es el internet para poder seguir estudiando de la palabra de Dios, y ya sea físicamente como estamos algunos aquí, o a través del internet podamos seguir creciendo en la gracia del Señor. Dios les bendiga.